Claro, vamos a grabar entonces y vamos a presentar nuestra clase del día de hoy. Y siempre, por favor, me dicen ustedes si se logra ver la pantalla, por favor. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy. Si ustedes se recuerdan, la última clase que vimos fue la que correspondía a las vértebras torácicas. Y en su momento hicimos la diferenciación con las cervicales y las torácicas. En este caso, solo para que tengamos en mente que cuando hablamos nosotros de las torácicas, vértebras torácicas, si ustedes se recuerdan, sus apófisis transversas eran cortas, pequeñas y tenían una caría o faceta articular. ¿Que se va a articular con quién? Con la costilla. ¿Qué parte de la costilla? Con el tubérculo. Por otro lado, si ustedes, ahí se los puse, las carías o facetas articulares de las apófisis transversas se articulan con el tubérculo de la costilla, que también tiene una caría o faceta articular. Por otro lado, vimos también que las torácicas presentan carías o facetas articulares tanto craneales, en este caso de esta vértebra, como caudales. ¿Sí? Entonces, si ustedes se recuerdan, esas carías o facetas articulares lo que reciben es la cabeza de la costilla, el último video que vimos en la clase. ¿Por qué? Porque la cabeza de la costilla también tiene dos carías o facetas articulares. Eso fue lo que vimos la última clase en el video que les pasé y se los repetí como 2 veces. Hasta ahí creo que todos vamos bien. Me dicen ustedes si esto se entendió más lo que vimos en el último video. Bien, creo que todos estamos claros. Bueno, entonces las vértebras torácicas, cuando hablamos de ellas, hay un término que hay que mencionar que se llama vértebra anticlinal. ¿A qué se refiere eso de vértebra anticlinal? Vamos a ver que la vértebra anticlinal, como ya mencioné, solo se presenta en las vértebras torácicas, únicamente, no en las cervicales, no en las lumbares, no el sacro ni en las costillas. Siempre que ustedes lean vértebra anticlinal, lo vamos a relacionar con las torácicas. Pero vamos a ver que el número de esta vértebra anticlinal puede... bueno, ¿a qué se refiere vértebra anticlinal? Es aquella vértebra torácica en donde la apófisis espinosa es la más vertical, es la más rectilínea, digámoslo así. Repito, es la vértebra anticlinal. Cuando hacemos referencia a las torácicas, si ustedes miran, aquí van unas hacia caudal, vean, sí, pero va a haber una en donde la apófisis espinosa es la más vertical, ¿sí? A eso se refiere vértebra anticlinal, no como estas que van, digamos, hacia caudal o pueden ir inclusive hacia craneal. Pero cuando hay una vértebra torácica que la apófisis espinosa es la más recta, esa es la anticlinal. Y en el caso de los equinos es la número 16. Oigan bien, en el caso de los equinos, la vértebra anticlinal es la número 16. En el caso de los bovinos, la anticlinal es la número 13. Miren que no es la misma en las diferentes especies, va variando. Lo tenemos en el caso de los cerdos, es la número 12. En el caso de los cerdos, es la número 12. Pues llevamos 16 equinos, llevamos en el caso de los bovinos 13, en el caso de los cerdos 12. Miren cómo va bajando. En el caso de los caprinos, la número 12. En el caso de las ovejas, o cabra, mejor dicho, la número 12. Y en el caso de las ovejas, la número 10. Miren cómo va bajando. En las ovejas ya era número 10. Y donde hay un poco de variación es en el caso de los perros, ya que puede ser la número 10 o la número 11. Entonces, en resumen, ¿qué es vértebra anticlinal? Aquella en donde la apófisis espinosa es la más recta,
la más rectilínea o la más vertical. Y ya sabemos que el número varía de una especie a otra. Eso creo que no está tan complicado, ¿verdad? Bien. A ver, ¿quién me dice cuál es el diagnóstico que están viendo ustedes ahí? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué vértebra? De las cervicales, ¿qué vértebra es la que está ahí? Solo denle en su nombre. ¿Cuál sería? Torácica. Es una torácica. Muy bien. ¿Y esa parte que está ahí de la torácica, cómo se llama? A ver. Apófisis espinosa. Apófisis espinosa. Muy bien. Apófisis espinosa. Ahora, ¿quién me dice qué estructura es la que estamos viendo ahí de esta vértebra torácica? Apófisis transversa. Apófisis transversa. Muy bien. Apófisis transversa. ¿Y quién me dice esa partecita que está saliendo ahí? ¿Cómo se llama de lo que hemos visto en una vértebra torácica? A ver, nombre y apellido. Faceta articular craneal. Caría o faceta articular craneal, muy bien, porque aquí está la cabeza y es del cuerpo, ¿verdad? Es del cuerpo, muy bien. ¿Qué estructura es la que está mencionando ahí? O señalando mejor. Puede devolver un momento la diapositiva. Perdón. Si puede devolver la diapositiva. Sí, aquí está. ¿Cuál es la duda? No, era con respecto a la faceta articular craneal. Es que tenía una duda ahí con la craneal y la caudal. Bueno, esto si lo miran es craneal, pero miren, esta es lateral. Entonces, para ustedes, ¿qué sigue siendo esto? A ver. Siempre del La caría o faceta articular craneal. Muy bien, sigue siendo la craneal. Entonces, ¿cuál es esta? A ver. Faceta articular caudal. Caría o faceta articular caudal del cuerpo. Muy bien. Ahí estamos. Esta parte que está ahí, ¿cuál sería entonces? A ver. Os voy a ayudar. Apófisis articular craneal. Entonces, ¿esta otra qué sería? Apófisis articular caudal. No confundir carías o facetas articulares del cuerpo con las apófisis articulares que pueden ser craneales o pueden ser caudales. Muchas veces las confunde. Pongamos atención a eso entonces, por favor. ¿Cuál es su diagnóstico y de qué especie es? ¿Cómo se llama el hueso y de qué especie? ¿Cómo se llama el hueso y de qué especie es, jóvenes? Es un atlas. Un atlas de un bovino. ¿Por qué es de bovino? ¿Por qué es Porque de no, bovino? porque no tiene los agujeros transversos. No tiene agujeros transversos. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos cuál es su diagnóstico. Esta que estoy señalando, ¿de qué especie es? Equino. Es un ¿Esta de qué axis. especie es? Bovino. Es un axis, muy bien. ¿Este de qué especie es? Bovino. Bovino. ¿Esta de qué especie es? Carnívoro. Cerdo. Carnívoro. ¿Esta de Ese qué es de especie es? carnívoro. No, De esta. pequeño rumiante. Pequeño Pequeño rumiante. Pequeño rumiante. Muy bien, muy bien. ¿Qué vértebra de las cervicales es la que están viendo ustedes ahí? A ver. ¿Qué vértebra de la cervical? La prominente. ¿Por qué? Deme por lo menos una razón. O dos, o tres. Tiene apófisis espinosa elevada, presenta carillas Elevada. articulares caudales y no tiene agujeros Presenta transversos. carillas y no tiene agujeros transversos, a excepción del cerdo que sí tiene. Y las apófisis transversas son simples. Muy bien, gracias por responder. Si se dan cuenta, pues esto, perdón, ya lo vimos. Es un pequeño repaso. Entonces, ya vimos cervicales, ya vimos torácicas. Y ahora, todavía hay otra ahí. Para ustedes, ¿qué vértebra es esa? De acuerdo a lo que están viendo, de qué cervical, qué número, y denle su nombre y por qué. A ver quién me ayuda. Es cervical. Bicúspide.
Bicúspide. ¿Por qué es bicúspide? ¿Por qué? ¿Por qué es bicúspide? Porque la apófisis transversa tiene dos proyecciones. Porque la apófisis transversa tiene una proyección craneal y una proyección caudal. Y bicúspide puede ser 3, 4 o 5. Muy bien, muchas gracias por responder. Lo contestó perfecto. Y ahora ya vamos a las lumbares. Y vuelvo a recordar, ya vimos 7 cervicales, ya con sus características cada una. Ya vimos las torácicas y ahora vamos a las lumbares. Vean, están en el techo de la cavidad abdominal. Vean, y vamos a ir viendo cómo las vamos a diferenciar de las cervicales y de las torácicas. Veamos entonces, vean, esta es una vista lateral, esta es una vista dorsal, y para que nos ubiquemos, las tenemos exactamente a este nivel. Esto ya lo vimos, cervicales, ya vimos torácicas, ya vimos que se relacionan con las costillas y ahora vamos a las lumbares, techo de la cavidad abdominal. Vean, vamos a ir viendo cómo las vamos a diferenciar de las que ya vimos. Veamos entonces. Se dice que las apófisis espinosas son uniformes. ¿A qué se refiere con eso de que las apófisis espinosas son uniformes? Se refiere que todas las apófisis espinosas son más o menos de la misma altura. A eso se refiere, y si quieren lo vamos a regresar para que vean. Las apófisis espinosas todas son más o menos a la misma altura, al mismo nivel. A eso se refiere apófisis espinosas uniformes. Número 2, esta característica es propia de las lumbares. Las apófisis transversas, vean lo que voy a hacer, son aplanadas dorso-ventralmente, las aplastaron. Son aplanadas dorso-ventralmente y por eso son aplanadas y largas, característica propia de las vértebras lumbares. Entonces, apófisis espinosas todas al mismo nivel. Apófisis transversas alargadas y aplanadas dorso-ventralmente y por eso son tan largas. De las que hemos visto, ninguna tiene las apófisis transversas tan largas como las lumbares. Y sigue siendo típica, tiene todas las partes de una vértebra típica. El cuerpo es un poco más largo en relación a las torácicas. Vean, con que ustedes graben esa imagen de una lumbar, no se pueden equivocar. Apófisis espinosas todas son al mismo nivel. Las apófisis transversas aplanadas dorso-ventralmente. Es decir, son las más largas de todas. Y el cuerpo es un poco más largo en relación a las torácicas. Me dicen ustedes si se entendió este concepto de las lumbares. Si no, por favor, pueden preguntar. Me dicen si está claro. Si están las manitas, está claro, ¿verdad? Se diferencia bien las torácicas de las cervicales de la lumbar, ¿verdad? Bien, creo que ahí estamos bien todos. Perfecto. Y ahí tenemos las apófisis, como aquí está en la cabeza, tenemos las apófisis articulares craneales y por lógica, las que están hacia caudal, hacia el otro lado se van a llamar apófisis articulares caudales, porque ahí va a estar la cavidad cotiloidea. Esos principios, si ustedes saben dónde está la cabeza, cavidad cotiloidea, es lo que nos va a orientar para decir apófisis articulares craneales o caudales. No nos podemos perder. Bien, y ahora vamos a ver que la dirección de esas apófisis transversas puede variar de una especie a otra. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Ya sabemos que van hacia el lateral, todos, pero vamos a ver que en el caso de los carnívoros, observen, van en dirección hacia lateral, hacia craneal y ventral. Es una característica de la dirección que llevan las apófisis transversas, en este caso de los carnívoros. Van hacia lateral, van hacia craneal y van ventral. Repito, van hacia lateral, van craneal y van ventral. Es la dirección que llevan las apófisis transversas en el caso de los carnívoros, por un lado. Ahora, ahí está más o menos
Lo resalté con color. Y vean ahora qué sucede en el caso de los equinos. Vean. Ahí tenemos las características. En el caso de los equinos, vean las primeras, es decir, las más craneales, van en dirección, si ustedes pueden ver, hacia caudal. Pero si ustedes pueden ver las últimas, las apófisis transversas van hacia craneal y se logra ver bien. Observen, las primeras, esta es una vista dorsal. Las primeras, vean, van hacia caudal, la dirección de las apófisis transversas. Y vean las últimas lumbares, vean, la dirección va hacia craneal. Pero ¿qué, además de esto, qué nos va a diferenciar las apófisis transversas de los equinos? Ahí lo resalté, vean. Son las únicas, oigan lo que estoy diciendo, son las únicas que tienen superficies articulares en las apófisis transversas. Lo vuelvo a repetir. Cuando hablamos nosotros de la dirección de las apófisis transversas en los equinos, las primeras van hacia caudal y las últimas, las apófisis transversas, van hacia craneal. Pero en el caso de los equinos, tienen superficies articulares en las apófisis transversas. ¿Qué significa eso? Que las últimas vértebras lumbares se van a articular entre ellas a través de sus apófisis transversas, como se puede ver acá. Si ustedes ven esa imagen, es de un equino, no se pueden perder. Inclusive, la última vértebra lumbar se articula también con el sacro. Es la única especie en donde las apófisis transversas se van a articular con las alas del sacro. En ninguna otra especie se da eso también. Lo recalco, las apófisis transversas tienen superficies articulares para, como su nombre lo dice, para articularse con las últimas apófisis transversas en el caso de los equinos. Inclusive la última vértebra lumbar también tiene superficie articular para articularse, como su nombre lo dice, con las alas del sacro. Única especie. No nos podemos confundir. Muy diferente las apófisis transversas de los carnívoros con las de los equinos. Y para resaltar más todavía esta característica, vean, si ustedes ven esta vértebra lumbar y tiene esto de acá, son las superficies articulares en el caso, los resalté ahí, de los equinos. Ahí no nos podemos confundir. Bien característica, vean, en las demás especies son súper aplanadas, pero aquí tienen superficies articulares en los equinos. Por otro lado, vean lo que está acá, nada que ver con la de los equinos. Estas son de bovinos, van hacia el lateral, todas van hacia afuera, pero no se articulan entre ellas. Y son del mismo tamaño que las del equino. Entonces, vean esto. Con esto no se pueden equivocar. Menos con esto. Carnívoros, lateral craneal ventral. Equinos, superficies articulares en las últimas apófisis transversas lumbares. Y en el caso de los bovinos, como ya vimos, separadas las apófisis transversas. Díganme si se entiende eso o no, jóvenes. Si tienen dudas, pregunten. Las manitas ahí van, se entendió. Creo que está bien claro que es una vértebra lumbar, sus características, no hay para dónde. Bien claro, ¿verdad? Entonces ya llevamos cervicales, torácicas, lumbares. Perfecto. Y aquí las apófisis, ya lo vimos, se dirigen hacia lateral y un poco hacia craneal, en el caso de los bovinos. Bueno, ahí está. Entonces, y aquí para que quede más claro todavía, bovinos, equinos y carnívoros. Estas son más o menos del mismo tamaño y estas son mucho más pequeñas. Lo vamos a ver en laboratorio, primero Dios, el día miércoles, ¿verdad? El día miércoles. Bueno. Equinos, ya ustedes ya al ver eso, superficies articulares en las apófisis transversas
de los equinos. Bovinos separadas y hacia craneal. Y en perros están hacia lateral, hacia craneal y hacia ventral. Ahí está el resumen de las lumbares. Y ahora vamos a ir al sacro. Aquí voy a tratar de ir un poco más despacio porque el sacro a veces tiende a confundirse. Pero vamos a ir viendo primero esta vista dorsal en el caso de un perro. Es bien pequeñito en el caso de un perro, miren. Es cuadrilátero, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es bien pequeño en los carnívoros. Vean aquí el equino, miren, es mucho más grande. Vean. Y esto es importante. El sacro forma un puente entre las lumbares y las coxigias. Y no solo eso, también se relaciona con las alas del ilio. Lo vuelvo a repetir. El sacro, observen, se relaciona hacia craneal ¿con quién? Con las lumbares. Y hacia caudal ¿con quién se relaciona? Con las caudales o coxigias. Y también se relaciona con las alas del ilio, que es el hueso de la cadera. Vean dónde está colocado y por eso digo, tiene la forma de una cuña. Sigamos entonces. Lo vamos a sacar de su lugar, lo vamos a sacar. Miren que tiene una parte grande, ancha, que va hacia craneal y tiene una parte angosta que va hacia caudal. ¿Con quién se relaciona la parte ancha que tiene hacia craneal? Con las lumbares. ¿Y con quién se relaciona la parte angosta y pequeña hacia caudal? Con las coxigias. Vamos a sacarlo de su lugar. Ahí lo tenemos de nuevo para que veamos. Igual lo seguimos teniendo acá. Ya lo ubicamos. Vean cómo se mira esta radiografía en un perro. Dice tóraco-lumbar. Las torácicas. Aquí están las tóraco-torácicas. Lumbar-lumbares. Vean. Así es como se mira. Esta es la aplicación, como ya les he ido mencionando. Esto es en especies menores. Vean cómo es que se miran y las características. Vean el cuerpo, vean el conducto vertebral, vean las apófisis espinosas, cómo se van viendo. Y aquí tenemos las apófisis transversas. Vean. Esa es la aplicación de la anatomía, ya cuando lleguen ustedes al hospital, radiología, imágenes, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ya lo vimos, el techo de la cavidad pélvica, ahí la ubicamos, ahí la volvemos a ubicar, esto es craneal, esto es dorsal, esto es caudal y eso es ventral. Entonces, si ya sabemos dónde está ubicado, ya sabemos que delimita las lumbares con las coxigias y las alas del ilio, pues saquémoslo de su lugar. Veamos entonces. Entonces, de lógica, esto es craneal porque iban las lumbares. Esto es caudal porque iban las coxigias. Esa es la forma en que debe de ir en el esqueleto. Veamos entonces. Ya vimos, la parte más caudal se llama vértice y la parte más pequeña. La parte más craneal se llama base y va con las lumbares. Tiene además, una superficie dorsal y además tiene una superficie ventral que se llama también superficie pélvica. ¿Por qué? Porque ahí va la cavidad pélvica. Vean entonces, ya lo ubicamos en el esqueleto, lo estamos sacando para poderlo estudiar solo el sacro. Tiene una base que es la parte más grande, más ensanchada, siempre va a ir craneal. Tiene una parte más pequeña que va hacia caudal con las coxigias, se llama vértice. Tiene una superficie dorsal donde van las apófisis espinosas y tiene una superficie ventral, vean, que también se llama superficie pélvica. Ese es el principio del sacro, como lo tenemos ahí. Bueno, esta es una vista lateral, esto es dorsal, acá es ventral, craneal la base y caudal el vértice. Bueno. Tiene dos bordes. Cuando yo digo bordes es esto, vean. Esto que va acá de un lado y por lógica del otro lado va a ir el otro borde. Tiene dos bordes, ¿sí? ¿A dónde están? Hacia lateral. Bueno,
Ese es el principio del sacro. Me dicen si vamos entendiendo ahí antes de continuar. Me dicen ustedes. Ahí están las manitas. Bueno, creo que eso se entendió, ¿verdad? ¿Qué es craneal? ¿Qué es caudal? ¿Qué es dorsal? ¿Qué es ventral? Bueno, continuemos entonces. Y aquí todavía miren lo que hice. Lo ubiqué, lo saqué de su lugar, pero para que ustedes lo ubiquen, esto lo tenemos acá, esto que es el vértice lo tenemos acá. Entonces tenemos el hueso individual y lo tenemos de nuevo ubicado en el esqueleto. Bueno, ahí creo que no nos podemos perder. Entonces vamos a ver ahora que las apófisis espinosas presentan tubérculos. Cada apófisis espinosa tiene tubérculos, vean. Están siempre dorsal. Vean, tiene unos agujeros que se llaman agujeros sacrodorsales. ¿Por qué? Porque están en la parte dorsal. Agujeros sacrodorsales. Y tienen estas dos expansiones hacia craneal, que se llaman alas del sacro. Entonces veamos lo que tenemos ahí. Apófisis espinosa dorsal, agujeros sacrodorsales. Aquí los tenemos. Por aquí está el otro. Agujeros sacrodorsales. Dos grandes expansiones hacia la base que se llaman alas del sacro. Bien. Después de que tenemos esta vista dorsal, vamos a voltear y vamos a ver en la parte de abajo. Quiere decirle que lo que estamos viendo acá en el esqueleto está por acá abajo, en la superficie ventral. Entonces lo regreso, lo volteé, le di vuelta y me queda esto. Siguen estando las alas del sacro, siempre hacia la base. Pero vamos a ver acá que en este caso, ahí señalé la flecha de dónde estamos, que es en la superficie ventral o pélvica. Tiene también agujeros sacros, pero como están en la superficie ventral, se llaman agujeros sacros ventrales. La característica es que son más grandes a los dorsales. Tanto en los agujeros sacros dorsales como en los agujeros sacros ventrales, lo que salen son las ramas ventrales de los nervios sacros. Es decir, ramas dorsales de los sacros hacia dorsal, las ramas de los nervios espinales sacros ventrales, tanto dorsales como ventrales. Para eso están esos agujeros, para esas ramas dorsales o ventrales de los nervios espinales sacros. Para eso están. Luego tenemos, miren esto, hay unas líneas de unión. Aquí hay una, aquí hay otra y otra y aquí hay otra. ¿A qué se refiere eso de líneas de unión? El sacro en un animal adulto, joven, mejor dicho, en un animal adulto, los cuerpos de las vértebras, en este caso sacras, están separados. Pero cuando el animal es adulto, se unen esos cuerpos de las vértebras sacras y por eso quedan solo las líneas de unión, que es lo que delimita dónde estaba el cuerpo de una sacra separada de otra. En otras palabras, en un animal joven los cuerpos de las sacras están bien separados, pero cuando son adultos se unen y solo van a formar el sacro como tal, no vértebras sacras separadas. Eso lo explico. Animal joven, están separados los cuerpos y vamos a decir sacras, vértebras sacras. Pero en un animal adulto se unieron todos los cuerpos de las vértebras sacras y quedó solo un sacro como tal. ¿Y qué nos orienta las líneas de unión? En donde estaba cada cuerpo de una vértebra sacra. Creo que ahí lo traté de explicar, ¿verdad? Bien. Y aquí, observen, siempre en la superficie ventral, vean, siempre en la superficie ventral está esta estructura en forma de labio, que se conoce como promontorio del sacro. Esto nos va a servir más adelante para ver diámetros a nivel de lo que es la pelvis. Lo vamos a ver en su momento cuando lo relacionemos con el hueso de la cadera. Pero lo que me interesa es que el promontorio del sacro, además de que tiene la forma de un labio,
siempre va a estar ventral y siempre va a estar a la base. Eso ténganlo grabado. Siempre ventral y siempre hacia la base. Y repito, nos va a servir, mejor dicho, para ver unos diámetros al momento del parto cuando lo relacionemos con el hueso de la cadera. Entonces, me dicen si esta superficie ventral como la dorsal la vamos entendiendo, por favor, ustedes me dicen. Muy bien, ahí están las manitas, no hay dudas, vamos entendiendo todos. Trato la manera de ir repitiendo para que todos lo entendamos con unas palabras o con otras y las imágenes. Bueno, continuemos entonces. En la superficie ventral va a haber un surco, aquí creo que lo delimité, ahí está, vean. Hay un surco que se llama surco sacromedio. Recorre todo el hueso sacro. Se llama surco sacromedio. Y ahí va una arteria que se llama arteria sacramedia. Por eso es que se llama así ese surco. Porque a ese nivel que yo lo delimité acá, va a ir esa arteria que se llama también sacramedia. Así de sencillo. Bueno. Entonces, seguimos siempre en la superficie ventral. Agujeros sacros ventrales, ya los mencionamos. De nuevo, ahí están. Tenemos el surco sacromedio, todo lo que va en la parte medio, todo esto, surco sacromedio. Ahí lo resalté. Las líneas de unión que ya mencioné que hace referencia. Ahí tenemos el promontorio del sacro, forma de labio, siempre va hacia la base, la parte más ancha, más grande. Y aquí lo que tenemos es la base del sacro. Díganme ustedes entonces, esta base que está ahí, ¿con quién se va a relacionar? De lo que ya hemos visto. ¿Puede ¿Perdón? regresar un momento a la diapositiva? Ese último promontorio sería hacia el craneal, ¿verdad? Siempre va a ser hacia craneal, siempre donde está la base, siempre. Nunca lo va a encontrar en el vértice, nunca. ¿Estamos? Señorita. Ah, Sí, bueno, muy sí, bien. gracias. Bueno, gracias. Entonces, les estaba preguntando, ¿esta base con quién se va a relacionar? ¿Quién me dice esta base? ¿Con qué estructuras o con qué de lo que ya vimos, con qué vértebras se va a relacionar? Vértebras lumbares. Con las lumbares. Bueno, entonces veamos qué estructuras vamos a encontrar. Vean. Ya vimos que están las alas del sacro, son estas dos expansiones, alas del sacro. Y tiene estas apófisis articulares craneales, vean. Aquí se van a articular las apófisis articulares caudales de las lumbares. Apófisis articulares craneales. Y vean esto. Solo con ver ustedes esto y esto, díganme de qué especie es. Solo con ver esto de acá, ya se los puse, estas superficies articulares craneales, ya saben de qué es de equino. ¿Quién me dice la razón? Ya lo expliqué. ¿Quién me dice? ¿Por qué están esas superficies articulares craneales en el equino? ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? Jóvenes. Ya mencioné las lumbares. Ya mencioné las características que tienen las lumbares en el equino. Porque ¿Quién me lo dice? las vértebras lumbares del equino, las últimas van hacia craneal. Entonces, como estas tienen superficies articulares, el sacro también cuenta con ellas, que articulan con la vértebra lumbar. Muy bien, está bien. No, está bien. Ella lo que dice es que las apófisis transversas tienen superficies articulares que se articulan con estas superficies articulares del equino. Eso dijo, ¿verdad? Sí, eso Señorita. dije. Con sus palabras, pero es lo mismo. Pero está bien. Entonces, solo con ver esto y esto,
En la mente tenemos que tener el equino. Van a ver que las otras especies no lo presentan. Ahí lo vamos a ver. Bueno. Y ahí las resalté un poquito más. Las resalté un poco más. Y aquí, pues, miren, para que no nos perdamos. Ahí les puse lo que la señorita nos acaba de mencionar. Ahí está. No hay para dónde. Esto que está acá, que son las superficies articulares craneales, se articulan con estas superficies articulares caudales que tiene la última lumbar en el equino. Más claro, ¿no? Esta es una vista dorsal de todo el sacro, pero nos vamos a ubicar en la base del sacro. Vean. Aquí vamos a encontrar una superficie que se llama superficie articular auricular. Oigan, nada que ver con las superficies articulares que ya vimos, nada que ver. Lo voy a regresar, vean. Aquí estamos en las superficies articulares craneales. Donde estoy señalando ahorita estamos a este nivel, vean. A este nivel, esto y esto de acá. Pero como aquí no está la vista muy bien dorsal, lo vamos a pasar para acá. Entonces las superficies articulares craneales siguen estando acá, pero lo que me interesa es esto. Superficies articulares auriculares. Aquí hay una. Ahí están las superficies articulares craneales que ya las vimos anteriormente. Y aquí, observen, ahí tenemos las alas del sacro para que no nos confundamos, superficies articulares craneales acá y superficies articulares auriculares hacia dorsal. ¿Para qué están estas superficies articulares auriculares? Son las que se van a articular con las alas del ilion. Oigan lo que digo. En esta superficie articular auricular, lo que se va a articular es el ala del ilion en su superficie ventral. Y esta superficie articular craneal se va a articular con el equino, con las apófisis transversas a través de sus superficies articulares. Entonces, ya mencioné que tenía más o menos o estaba como una cuña. Entonces ya sabemos que aquí van las lumbares, ya sabemos que aquí va el ala del ilio. ¿En dónde? En la superficie articular auricular. ¿Qué significa eso? Que tanto el sacro tiene una superficie articular auricular como también el ilion en su superficie ventral va a presentar también una superficie articular auricular para que se puedan articular. Pongamos que este es el ala del ilion y esto es la superficie articular del sacro. Entonces significa que tanto el sacro como el ala del ilion en su superficie ventral van a tener superficies articulares auriculares, los dos huesos. Repito, tanto el sacro tiene superficie articular auricular como el ala del ilion también tiene superficie articular auricular. Entonces, esa es la razón por qué están tanto las superficies articulares auriculares como las superficies articulares craneales. Me dice si se entiende, por favor. Muy bien, ahí están las manitas, quiere decir que sí vamos entendiendo. Perfecto, muy bien. Continuemos entonces. Seguimos con la base. Seguimos con las superficies articulares auriculares, ya sabemos que es de un equino. Seguimos con la superficie articular auricular, aquí, que las tienen todas las especies, eso sí, todas las especies. Y vean aquí, esto es la base, es craneal. Esto es el vértice. Vean, este es el vértice. Es la parte caudal porque aquí ya van a venir las coxigias. Vean. Aquí tenemos el vestigio. Cuando yo digo vestigio, son estructuras que no muy se desarrollaron. Vestigio de las apófisis articulares caudales, pequeñísimas, miren, pequeñísimas. Ahora ya vamos a las diferencias entre especies. Si ya entendimos que el sacro tiene una base, tiene un vértice, una superficie dorsal, una superficie ventral, la base es más grande, el vértice más pequeño. Ya sabemos que hay
agujeros sacros dorsales, agujeros sacros ventrales, un promontorio del sacro que siempre va en la base y tiene la forma de un labio, tiene un conducto vertebral también. Si ya sabemos eso, veamos las diferencias. Veamos entonces. En el caso del equino, la primera gran diferencia, superficies articulares craneales. Solo el equino lo tiene, número 1. Número 2, en el caso de los equinos, las apófisis espinosas, vean, están separadas. Las apófisis espinosas están separadas. 2 diferencias. Lo regreso. La primera, superficies articulares craneales, solo en el equino. La otra diferencia, apófisis espinosas separadas. ¿Ven? Está bien separada una de otra. Llevamos 2 diferencias en el equino. Bien marcadas, bien fáciles. Estas superficies espinosas, mejor dicho, estas apófisis espinosas separadas también están separadas en los carnívoros. Lo repito. Estas apófisis espinosas separadas también se da en los carnívoros. De una vez llevémoslo en mente. Bueno. Ahora, vean esto. Miren esto. Con esto, ¿qué sucedió? Vean. En el caso de los bovinos y pequeños rumiantes, ¿qué sucede? Las apófisis espinosas se fusionan todas. Todas están unidas y forman una cresta que se llama cresta media, cresta mediana o cresta dorsal. Única y exclusivamente se presenta en los bovinos y en los pequeños rumiantes. Lo vuelvo a regresar. Vean esto con esto. Completamente diferente. Entonces, en el caso de los bovinos, ¿qué sucede? Las apófisis espinosas, oigan lo que digo, las apófisis espinosas se fusionaron todas y formaron esta cresta media o cresta mediana o cresta dorsal, solo en bovinos y pequeños rumiantes. Por un lado. Por otro lado, vean, está esta cresta intermedia bien marcada, también solo en bovinos y pequeños rumiantes. Esta cresta intermedia del sacro se formó por la fusión de las apófisis articulares. Oigan lo que digo. Esta cresta intermedia se formó en los bovinos y pequeños rumiantes por la fusión de las apófisis articulares. Entonces ya sabemos que si hay una cresta media o mediana en los bovinos y pequeños rumiantes, se formó por la fusión ¿de quién? Apófisis espinosas. Ya sabemos que en bovinos y pequeños rumiantes hay una cresta intermedia del sacro que se formó ¿por qué? Por la fusión de las apófisis articulares. Estas características que mencioné, propias de bovinos y pequeños rumiantes. Me dicen si vamos entendiendo, por favor, antes de continuar. Muy bien. Ya sabemos diferenciar la del equino de la del bovino. Ahí no hay para dónde. Perfecto. Ahí tenemos la del equino. Sigue siendo de un equino. Tenemos apófisis espinosas separadas, superficies articulares, craneales, equino. Ahora vean esto. Cresta media o cresta intermedia o cresta dorsal, no, mejor dicho, cresta dorsal, cresta media o cresta mediana, en el caso de los bovinos. Cresta intermedia, bien desarrollada, en el caso de los bovinos. Miren esta cresta intermedia, miren aquí, ni se nota, pero miren acá, bien resaltada, bovinos. Se mira entonces, equino, bovino o pequeños rumiantes. No hay para dónde, no nos podemos perder, ¿verdad? Bien. Hasta resalté cuáles son las diferencias. Y ahí está la del bovino y pequeños rumiantes. ¿Están claras esas imágenes? Creo que sí. Sí, están claras. Muy bien, gracias. Entonces ya sabemos cómo diferenciar el de un equino del de un bovino cuando hablamos del sacro. Vean aquí, cuando digo rumiantes, bovinos y pequeños rumiantes. Las mismas características, pero la de pequeños rumiantes, cabra y ovejas son más pequeñas, ¿verdad? Ahí está la diferencia.
Entonces ya llevamos equinos, bovinos, pequeños rumiantes. Ahora vean esto. Esta es de un pequeño rumiante, ovino y caprino, pero vean, esto es de un cerdo. ¿Qué sucede en el caso del cerdo? Las apófisis espinosas, pobremente desarrolladas o no aparecen. Vean cómo vamos a diferenciar el de un cerdo. Las apófisis espinosas o medio quisieron crecer, pobremente desarrolladas o no existen. Es el caso de un cerdo. Y miren, el tamaño es muy parecido al de una oveja, de una cabra. Es muy parecido. Pero miren esto, cresta media, cresta mediana o cresta dorsal, pequeño rumiante. Y vean el cerdo. Apófisis espinosas, pobremente desarrolladas o no aparece. ¿Se mira la diferencia entre pequeños rumiantes y cerdos? ¿Se mira la diferencia? ¿Me dicen ustedes? Perfecto. Ya sabemos la del equino, bovino, pequeño rumiante y cerdo. No podemos equivocarnos. Y miren esto, menos nos vamos a equivocar acá. Es cuadrilátero y es pequeño. Carnívoros, perro y gato. Miren, pequeñísimo. Cuadrilátero. Y miren, las apófisis espinosas sí están separadas, miren. Las apófisis espinosas, igual que en qué especie? En los equinos. Son cuadriláteros, carnívoros. Apófisis espinosas separadas. Cuadriláteros. Y ahí tenemos todos. Ahí tenemos todos para que lo repasemos. A ver, ¿quién me dice lo de los equinos? Es un repaso rápido. ¿Quién me dice antes de terminar? Quiero verla ahora. A ver, todavía falta. ¿Quién me dice la de los equinos? ¿Qué características? A ver. Apófisis espinosas separadas. Apófisis espinosas separadas. ¿Qué más? Superficies articulares craneales. Superficies articulares craneales. Número 1. En el caso de los bovinos, ¿qué sucede? Apófisis espinosas fusionadas. ¿Pero qué forma? ¿Qué forma? ¿Qué es lo que forma esas apófisis espinosas? La respuesta está bien. Cresta media. Bueno, cresta media, mediana o cresta dorsal. Suena mejor. ¿Qué más en los bovinos? ¿Qué más? Cresta intermedia. Cresta intermedia bien desarrollada. Miren acá, esta superficie articular del equino jamás van a estar acá, jamás van a estar acá, menos acá y menos acá, solo en el equino. Si yo señalo esto, ¿qué características tiene y de qué especies pueden ser? Esta. Pequeño rumiante. Pequeño rumiante, ya vimos. Cresta media, cresta dorsal, igual, y la cresta intermedia desarrollada. Si yo señalo esto que está acá, ¿de qué especie es? Esta. Los cerdos. ¿De qué especie? ¿Y por qué? Tiene apófisis espinosas poco desarrolladas. ¿Y estos pequeñitos que están acá, de quién son? Carnívoros. Jóvenes, ¿se entendió esto? Díganme ustedes. Sí, doctor. Gracias. Ahora, ¿quién me dice cómo se formó la cresta media? ¿Qué estructuras se unieron para formar la cresta media? ¿Quiénes se fusionaron? De una vértebra típica. ¿Quiénes se fusionaron? Las apófisis espinosas. Espinosas. ¿Cómo se formó la cresta intermedia? ¿Qué apófisis se fusionaron? A ver. ¿Cómo se formó la cresta intermedia? Apófisis articulares. Y vean esto que hasta ahorita lo voy a mencionar. Los dos bordes, este que tenemos acá y el del otro lado, estos bordes se formaron por la fusión, oigan bien, de las apófisis transversas. Está en todas las especies. Este borde, este otro, y así, aquí se mira mejor, este borde y este otro borde, en todas las especies se fusionaron por la fusión de las apófisis transversas. En otras palabras, al fusionarse las apófisis espinosas, cresta media, al fusionarse
las apófisis articulares, cresta intermedia. Y al fusionarse las apófisis transversas, bordes del sacro. Más claro, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Perfecto ese, las manitas. Bueno, yo creo que ahí está claro el sacro, jóvenes. Lo resumimos, lo repetimos, e imágenes, un montón. Más claro, creo que no se puede, ¿verdad? Y en laboratorio, pues ustedes ya lo van a ir a repasar. Y ahí está de nuevo, para que ustedes ya en su casa estén repasando. Diferencias. Ahora vean esto. Entre la última lumbar y el sacro, entre la última lumbar y el sacro, ya sabemos que esto es craneal y esto es caudal. Vean, hay un espacio que se llama espacio lumbosacro. Oigan lo que digo. El nombre viene de los huesos que se están uniendo. Si esta es lumbar y este es sacro, ese agujero se va a llamar lumbosacro. En unos libros también aparece como agujero interarcual lumbosacro, porque está entre los arcos. Por esto también se llama así. Repito, espacio lumbosacro o agujero interarcual lumbosacro es lo mismo. ¿Y qué aplicación tiene saber dónde está este espacio lumbosacro o este agujero interarcual lumbosacro? Aquí lo tenemos, aquí está mucho mejor, vean, se mira perfectamente. Ahí lo tenemos, lo señalé. Y vean ahora la aplicación en especies menores. Vean, ahí se aplica una anestesia que se llama anestesia epidural. Esto es cuando uno quiere una anestesia regional, más o menos a ese nivel. Lo que va a hacer es que se va a disminuir, en este caso, los impulsos a ese nivel. Se va a anestesiar, digamos en otra palabra, toda esta región que tenemos acá. Vean, esa es la aplicación. Aquí viene la aguja, vean. Ya sonó mi alarma, pero solo vamos a terminar esto. Vean, ahí viene la agujita, se introduce en este agujero lumbosacro. Vean, se rasura, localizamos las alas del ilio y exactamente aquí, ahí está el agujero lumbosacro. Vean, ahí lo están señalando, el agujero lumbosacro. Ahí es donde vamos, vean, aquí están las alas del ilio, aquí está el sacro y exactamente aquí, vean. Aquí tenemos el pulgar, el índice y aquí el índice y el medio, vean, pulgar. Aquí tenemos el índice y el medio, vean, aquí los tenemos. Índice, mejor dicho, y medio. Aquí exactamente colocan ustedes en esta forma los dedos y donde está el agujero, ahí vamos a aplicar la anestesia epidural. Vean, ahí va la agujita. Vean ahí, ya lo localizaron. Están introduciendo el anestésico. En este caso, es un anestésico, se introduce. Y en los bovinos ya es a nivel, o si lo miran ustedes, sacrocoxigia, entre el sacro y las coxigias. Ya es un poquito más hacia caudal en el caso de los bovinos. Bien, entonces ahí está, ya cuando ustedes estén a nivel de campo, en el caso de los bovinos, ¿vean? Y se introduce el anestésico local a ese nivel. Y vamos a dejar hasta ahí, jóvenes, el día de hoy. Y mañana continuamos ya con las coxigias, costillas y por ahí esternón. Les agradezco entonces por haber estado el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Pasen a su otra clase, por favor. Gusto saludarlos. Cuídense mucho. Nos Gracias. vemos. Feliz A la día. orden, cuídense mucho.